El día de hoy, para poder trabajar lo que son componentes de los vectores y poder pasar de un vector en su forma polar a su forma cartesiana o a su forma rectangular, tenemos que trabajar algo que se conoce como razones trigonométricas, ¿vale? Entonces, este tema lo voy a dar solamente por encimita, ¿vale? Porque lo voy a ver más a fondo cuando les enseñe trigonometría, pero no quiero que empecemos a trabajar vectores sin conocer a grandes rasgos de manera generalizada lo que son nuestras razones trigonométricas. Entonces vamos a poner como título, por favor, razones trigonométricas. ¿Sí me escuchan bien? ¿No me trabo? Perfecto. Sale, vale. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es una razón? Eso ya lo vimos en matemáticas. ¿Quién me recuerda qué es una razón? Por ahí lo deben de tener en matemáticas, ya lo vimos. ¿Qué es una razón? ¿Nadie? Santo Cristo. Bueno, recuerden, acuérdense todos, principalmente los que van para área uno. Esto se los lo van a ver en la facultad, ya entrando a la carrera en área uno. Una razón es la relación entre dos números expresada en forma de división. Acuérdense, una razón es la relación entre dos números expresada en forma de división. ¿Sale, vale? Entonces, en este caso, las razones trigonométricas va a ser la relación entre dos lados de un triángulo rectángulo con relación a un ángulo, expresada en forma de división. ¿Sale, vale? Entonces, recuerden, una razón ya lo vimos. Las razones van a ser las relaciones o la relación entre dos números expresada en forma de división. Entonces, las razones trigonométricas van a ser la relación entre dos lados de un triángulo rectángulo con relación a un ángulo expresada en forma de división. ¿Sale, vale? Aquí en lugar de ponerle con relación, le vamos a poner con base. Con base en un ángulo expresada en forma de división. ¿Sale, vale? Entonces, repito, no se les olvide, por favor, una relación, una razón es una relación entre dos números en forma de división. ¿Sale, vale? Hasta aquí, ¿alguna duda de lo que son las razones trigonométricas? ¿Vamos bien todos? Por favor, dudas. Las razones, una razón es la relación entre dos números en forma de división. Entonces, una razón trigonométrica es la relación entre dos lados de un triángulo rectángulo en forma de división. Esas son las razones trigonométricas. Ahorita lo vamos a ver como razones trigonométricas. Ya cuando empecemos a ver geometría analítica y cálculo diferencial, lo vamos a ver como funciones trigonométricas, que es lo mismo, nada más que ya vamos a ver estas razones trigonométricas como una función representada en una gráfica en un plano cartesiano. Pero por el momento vamos a manejarlas como razones trigonométricas, ¿ok?
Y en este caso nuestras razones trigonométricas aplican única y exclusivamente para triángulos rectángulos. Repito, las razones trigonométricas solo aplican para triángulos rectángulos, no aplican para triángulos acutángulos o triángulos obtusángulos, no. Solamente aplican para triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Son aquellos que van a tener un lado recto, un ángulo recto. Y un ángulo recto se caracteriza porque mide 90 grados. Por eso se llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. ¿Sale, vale? Ahora, los lados de los triángulos rectángulos se van a llamar los dos más cortos catetos y el lado más largo se llama hipotenusa. Repito, los lados más cortos de un triángulo rectángulo se van a llamar catetos y el lado más largo del triángulo rectángulo se llama hipotenusa. ¿Ok? Ahora presten mucha atención. Nosotros vamos a tener dos ángulos desconocidos para nuestro triángulo rectángulo y uno que siempre vamos a conocer cuánto vale. Obviamente el ángulo recto, yo sé por siempre en la vida que va a medir 90 grados. Los otros dos ángulos son los que van a variar, los que van a tener valores diferentes. Entonces presten mucha atención. Nosotros, con base en el ángulo que tomemos como referencia, vamos a asignarle un nombre a cada cateto. La hipotenusa siempre va a ser hipotenusa, esa no hay pierde. Pero los catetos van a tener apellido dependiendo del ángulo que yo tome en cuestión o que yo tome como referencia. Entonces vamos a suponer que vamos a tomar este ángulo, el ángulo que tenemos aquí abajo. Y al tomar este ángulo, que yo lo voy a bautizar como ángulo alfa. ¿Dónde está? Ahí está, alfa. Listo. Fíjense, presten atención. Para mi ángulo alfa, el cateto que va a formar o que es parte de mi ángulo alfa, lo vamos a bautizar como cateto adyacente al ángulo alfa. Es decir, si yo tomo como referencia mi ángulo alfa, el cateto que va a formar al ángulo alfa se llama adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque algo adyacente significa que está próximo o cercano o inmediato a algo. ¿Sale? Vale, que está contiguo, cercano, inmediato, junto, próximo, etcétera. Entonces va a ser cateto adyacente a mi ángulo alfa porque está cercano al ángulo alfa, porque forma el ángulo alfa, porque nace, porque está continuo al ángulo alfa. ¿Sí me doy a entender? En cambio, el cateto que está frente al ángulo en cuestión se va a llamar cateto opuesto. Repito entonces, el ángulo que está frente a nuestro, el lado que está frente a nuestro ángulo en cuestión se va a llamar cateto opuesto. Oiga, profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, si en lugar de tomar este ángulo de abajo como nuestro ángulo de referencia, tomo al ángulo de arriba? Ah, pues pasa prácticamente lo mismo. Fíjense, yo tomo ahora el ángulo de arriba y ahora ese ángulo de arriba le voy a poner en lugar de alfa, le voy a poner beta. ¿Dónde está? Ah, beta, aquí está, beta.
Y entonces mi ángulo beta me va a generar como cateto adyacente el lado que está cercano, contiguo, que está próximo, que está ahí pegadito a mi ángulo. Entonces este va a ser mi cateto adyacente. ¿Sí me di a entender? Ahora, para el ángulo beta, este cateto que tenemos aquí arriba va a ser mi cateto adyacente para el ángulo beta. ¿Ok? Y entonces el cateto que está frente al ángulo beta va a ser mi cateto opuesto, porque está opuesto o está frente al ángulo que está en cuestión. ¿Por qué hago esto? Porque muchos de nosotros a lo mejor nos aprendimos de memoria las razones trigonométricas, pero luego nos costaba trabajo saber cuál era el cateto opuesto, cuál era el cateto adyacente, y esto es esencial para poder determinar cada una de nuestras razones trigonométricas y aplicarlas a la física. ¿Sale, vale? Entonces, en este caso, ¿cuáles van a ser nuestras razones trigonométricas? Tenemos 3 razones trigonométricas junto con sus 3 inversas. Fíjense, ¿cuáles van a ser? Van a ser el seno, que normalmente se maneja seno del ángulo, ¿no? Seno de beta, por ejemplo, ¿no? La segunda se llama coseno, coseno igual de beta. Ahí puede ser cualquier ángulo. Yo aquí le puse beta porque es el que tenemos aquí cerquita, pero puede ser alfa, puede ser teta, puede ser coseno, de lo que quieran. ¿Sale? Vale, de cualquier ángulo que ustedes vean en un triángulo rectángulo, ¿ok? Seno, coseno, luego tangente. Luego viene la cotangente. Luego viene la secante. Y luego viene la cosecante. Ojo, porque esta la vamos a trabajar mucho cuando veamos identidades trigonométricas. ¿Sale? ¿Vale? Para algunos ejercicios de identidades trigonométricas que vienen exclusivamente para área 1 y para área 2. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, fíjense, ¿cómo nos podemos aprender las funciones trigonométricas? Con la ley de la Coca-Cola. ¿Sale? ¿Vale? Fíjense. Cuando nosotros manejamos una abreviación del cateto adyacente, siempre vamos a poner K. CA significa cateto adyacente. Para nuestro cateto opuesto vamos a utilizar CO. Y para la hipotenusa podemos utilizar H o podemos utilizar HIP. Yo siempre uso H porque es más corta, pero hay algunos libros en donde les van a poner HIP, ¿vale? De hipotenusa, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Se acuérdense? Profe, ¿Sí? bueno, nada más mi duda es porque, por ejemplo, o sea, tiene el mismo nombre de cateto adyacente y el otro cateto opuesto, pero están como en distinto lugar. Ah, porque tomamos como referencia al ángulo. Usted va a bautizar cada cateto dependiendo del ángulo que usted esté utilizando. Entonces, como en el de arriba estamos utilizando el ángulo beta, acá le puse cateto adyacente porque es el cateto que adyace, que nace o que está continuo a beta. Y aquí abajo tenemos a alfa. Y en alfa le puse cateto adyacente al cateto que adyace, que está contiguo, que está próximo a alfa. O sea, para bautizar cada cateto, yo debo de ver qué ángulo voy a trabajar o qué ángulo voy a estudiar. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe, ¿Sí? O más o menos. más o menos. Ok, ahorita con otros ejemplos, a ver si le queda más claro y si no, vuelvo a explicar de otra forma, ¿vale? Gracias. Sale, vale. Entonces, fíjense, la ley de la Coca-Cola, ¿cómo va a quedar? Todas las razones trigonométricas, al ser razones, pues van a ser divisiones, porque ustedes ya saben que una razón es la relación entre dos números en forma de división, ¿ok? Entonces, fíjense, supongamos, aquí vamos a tener división,
Aquí vamos a tener división, 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 ¿ok? Ahora, fíjense cuál es la ley de la Coca-Cola, ¿ok? Obviamente, para poder aplicar la ley de la Coca-Cola, tienen que saberse de memoria y en orden las razones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Ya con eso aplica la ley de la Coca-Cola. Fíjense, empezamos con los numeradores o con la parte de arriba. Co, K, Co, K, H, H. Y luego de abajo hacia arriba. Co, K, Co, K, H, H. Y ya con la ley de la Coca-Cola, no tienen que memorizarse todas de una por una, no. Con que las escriban y pongan Coca, Coca, H, H. Y luego de abajo hacia arriba, Coca, Coca, H, H. Ya con eso tienen las razones trigonométricas correctas. ¿Sale y vale? ¿Dudas de esta parte? ¿Dudas de la ley de la Coca-Cola? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Sale y vale. Vale, entonces, fíjense, presten mucha atención. Voy a mandar captura. Primero voy a pegar mi triangulito que voy a usar ahorita. Y voy a mandar captura de pantalla de esta parte. Ahí les va. ¿Y dónde está? Aquí está. Vale. Ahora, fíjense. Supongamos que aquí tengo que la C, que en este caso pues va a ser mi hipotenusa, va a valer 5. La B, que es un cateto, va a valer 4 y la A va a valer 3. Todas son unidades, ¿no? Vamos a ponerle X unidades, ¿ok? Entonces, fíjense, presten mucha atención. Sale, vale, presten mucha atención. Tenemos entonces dos ángulos. Tenemos beta y tenemos gamma, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es aplicar nuestras razones trigonométricas para cada ángulo. Fíjense, presten atención. Para beta, es decir, voy a tomar como referencia este ángulo, el ángulo beta, ¿ok? Lo primero que tengo que hacer es identificar el nombre de cada uno de mis lados. El más largo siempre es hipotenusa, hipotenusa. Ahí está. El más largo siempre es hipotenusa, ¿ok? ¿Siempre, profesor? Sí, siempre. Pero ahora fíjense, estoy usando o voy a trabajar con beta. Es decir, voy a tomar como punto de referencia mi ángulo beta. ¿Sale? Entonces, para beta, ¿qué lado sería el cateto adyacente? Es decir, ¿qué lado nace o está próximo al ángulo beta? Sería B o el que mide 4, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner cateto adyacente. ¿Por qué? Porque para B es adyacente ya que está próximo a B. Y acuérdense que algo adyacente significa que está próximo, cercano a. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿el cateto es el lado y no el ángulo? Exactamente, los catetos son los lados, no el ángulo. Ok. No, ¿de qué? Sale, vale, entonces. El cateto, mándeme. Perdón, en el ejercicio o en el que vamos a hacer, nos dan cuál es el que vamos a hacer adyacente. Siempre. Pues, o sea, nos lo tienen que dar para poder hacer el ejercicio. Exactamente, a usted le van a dar el ángulo y ya con base en el ángulo que a usted le den en el examen, usted ya puede sacar el seno, el coseno, la tangente o la cotangente, o la secante o la cosecante. Bien, perfecto. Sale y vale, vientos. Ahora entonces, si B es el cateto adyacente de beta, ¿cuál va a ser
Perdón, ¿cuál va a ser A? ¿A quién va a ser? ¿Qué cateto? Es el cateto opuesto, exactamente. A es el cateto opuesto a beta. Acuérdense que para saber quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, yo tengo que trabajar con mi ángulo. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, yo aprendí de memoria las razones trigonométricas, pero yo no sabía, me costaba trabajo identificar cuál era el cateto adyacente y cuál era el cateto opuesto. Yo no sabía. Ya hasta que llegué a la preparatoria, medio le entendí, y ya cuando uno llega a la facultad, pues tiene que saberlo sí o sí. Sale, vale, y más si uno va a estudiar ingeniería. Mande, Manuel. ¿Dudas? ¿Todo bien? Vale, entonces, quiero sacar cada una de mis razones trigonométricas para mi ángulo beta. Ahí está, voy a aprovechar que ya tengo aquí el beta, listo, ¿no? Y entonces, fíjense, recuerden, hipotenusa va a ser H, cateto opuesto va a ser CO y cateto adyacente va a ser K, ¿ok? Entonces, si yo quiero calcular el seno de beta, quiero calcular el seno de beta, en este caso es beta, ¿vale? ¿Quién es el cateto opuesto de beta? Es la Y, pero no me acuerdo cómo era el símbolo. Cateto opuesto, el lado, vean el lado, el lado, 3. Fíjense, el cateto opuesto es el lado A, que ¿cuánto vale? ¿Cuánto mide? 3. 3. Entonces, aquí donde dice cateto opuesto, pues voy a poner 3. Y entonces, H, ¿cuánto vale la hipotenusa? 5. Entonces, el seno de B, o de beta, perdón, es de 3/5. Ahí está. Ahora, coseno de beta. ¿Qué me dice el coseno de beta? Me dice cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente de beta? 4. 4, claro que sí. Y ponemos 4. Entre la hipotenusa de beta, ¿cuánto vale la hipotenusa de beta? 5. Ahí está, y ponemos 5. Listo. Ahora vámonos por la tangente. La tangente de beta me dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto de beta? 3. Eso, vamos a ponerle 3. Entre cateto adyacente, ¿cuánto vale el cateto adyacente de beta? 4. Perfecto. Y ya tenemos que la tangente de beta es de 3/4. ¿Sale, vale? Ahora, la cotangente de beta. ¿Cuánto vale el cateto adyacente de beta? 4, perfecto, 4, claro que sí. ¿Y cuánto vale el cateto opuesto de beta? 3. Perfecto. ¿Cuánto vale para calcular la secante? ¿Cuánto vale la hipotenusa de beta? 5. Perfecto. ¿Y cuánto el cateto adyacente de beta? 4. Perfecto. ¿Cuánto vale la secante, para la secante de beta, cuánto vale la hipotenusa? 5. Perfecto. ¿Y el cateto opuesto? 3. Perfecto. Y entonces ya sacamos que el seno de beta vale 3/5, el coseno de beta vale 4/5, la tangente de beta vale 3/4, la cotangente de beta vale 4/3, la secante de beta vale 5/4 y la cosecante de beta vale 5/3. Y entonces, ¿qué podemos inferir con estos valores? Que fíjense, la inversa del seno es la cosecante. Si el seno es 3/4 y la cosecante es 5/3, pues la cosecante es la inversa del seno. Y podemos inferir que
la inversa del coseno es la secante. ¿Por qué? Porque si coseno es 5, es 4/5 y secante es 5/4. Vean, lo que estoy haciendo solamente es invertir los valores, ¿ya vieron? Y entonces la inversa de la tangente, ¿quién es? La cotangente. Y cada razón trigonométrica tiene su inversa. ¿Sale, vale? ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Ya quedó un poquito más claro, Samara? Sí, ya. ¿Sí? Eso. Gracias. No, de que al contrario. Ahora fíjense. Vamos ahora a hacerlo para gamma. Vamos a ponerle para gamma, ¿no? Que es la que parece Y, pero no es Y, es una gamma, ¿sale? ¿Vale? Para gamma, ¿ok? Voy a borrar estos nombres, porque para gamma ya son nombres diferentes. Claro, ahorita que acabe de mandar todo, de hacer todo el iDrew, mando captura de pantalla, Manuel. No he mandado captura de pantalla porque no he acabado toda esa parte. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, fíjense, vean. Aquí vamos a ponerle que era para beta. Para beta. Aquí está. Ahora fíjense. Voy a copiar este triangulito. Lo voy a poner aquí abajo. Y ahora aquí vamos a ponerle para gamma. Ahí está. Para gamma. Entonces, fíjense, ahora voy a tomar como referencia este valor. Mis medidas van a ser las mismas. C va a valer 5, B va a valer 4 y A va a valer 3. Solo que ahora fíjese lo que va a ocurrir. Ahora voy a tomar como referencia a gamma, es decir, el ángulo que tengo arriba. Ok, para gamma, el ángulo C, ¿qué va a ser? ¿Va a ser la qué? ¿Adyacente? O a ver, seguros, a ver, allá no te, a ver, acuérdense. Hipotenusa. Acuérdense, siempre el lado más grande es la hipotenusa. No ahí, la ventaja es que ahí no me importa el ángulo. Solo me importa el ángulo para los catetos. Acuérdense que los que tienen apellido son los catetos y el apellido depende del ángulo. Pero la hipotenusa siempre es hipotenusa, siempre. Aquí en China, la hipotenusa siempre es el lado más grande o más largo de un triángulo rectángulo. ¿Vale? ¿Dudas de cómo identificar la hipotenusa? No, profe. Perfecto. Ahora sí. Para el ángulo gamma, el lado A, ¿cómo se va a llamar? Exactamente. ¿Por qué adyacente? Porque es el que está contiguo o próximo a. Este va a ser mi cateto adyacente. Porque es el que está contiguo, el que está a un lado, el que está próximo a mi ángulo en cuestión. Y en este caso, mi ángulo en cuestión es gamma. ¿Sí quedó? A ver, mande, se le está cortando un poco el audio, Samara, otra vez. O sea, veo que se mueve su audio, pero no le escucho. ¿Soy yo? No. A ver, muteese, Samara, y vuelva a activar su micrófono, por favor. Es que ya no le escucho nada. Creo que a lo mejor ella tampoco me escucha. No la escucho, Samara. Active y desactive su micrófono. Ah, ya, creo que ya volvió a entrar. A ver, Profe, ¿me escucha bien? ándele, ahora sí ya la escucho perfectamente bien. Ah, ok. Bueno, resolviendo mi duda. O sea, siempre al ángulo que se debe de calcular, el que siempre va a estar al lado es el cateto adyacente
Exactamente, porque adyacente significa eso, significa que está a un lado, que está próximo. Ah, ok. Eh, Gracias. no, Sí, ya. eso, vientos. De hecho, si yo digo, por ejemplo, pues aquí hay unas tiendas adyacentes a mi casa, están a un lado de mi casa, están próximas a mi Ah, casa. vale. ¿Sí quedó? Gracias, profe. Sí, ya. Dale, no, al contrario, usted. Vientos. Y entonces, el lado B, ¿qué cateto es para gamma? Eso es el cateto opuesto. Ahí está. Sale y vale. Ahora sí, fíjense. Recordemos que al cateto adyacente le ponemos, al cateto opuesto le ponemos CO y al cateto adyacente le ponemos CA. Fíjense. Ahora, para gamma, ahora de este lado voy a ponerles las abreviaciones que son muy comunes en los exámenes, ¿ok? Entonces, al seno normalmente lo van a encontrar en calculadoras y en algunos exámenes como sen o como sin. Puede ser sen de beta. No, aquí es gamma. Sen de gamma. ¿Sale, vale? Aquí el sen de gamma, pues nosotros quedamos que gamma es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale el cateto opuesto para gamma? Perfecto. Entre la hipotenusa, ¿cuánto vale la hipotenusa para eso, mero? Ahí está. Entonces, el seno de gamma es 4/5. ¿Por qué le puse sen? Porque en los exámenes o en algunos libros se van a ver abreviada la razón trigonométrica como sen y en algunas calculadoras la van a ver como sin. Sin de gamma, ¿no? Ahí es sin de cualquier ángulo. Sen, sin, así la pueden ver en libros y en calculadoras. ¿Sale, vale? Ahora, para el coseno se abrevia cos. Aquí va a ser cos de gamma, ¿vale? Que va a ser igual al cateto adyacente. Ay, aquí me faltó ahí está. Cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente de gamma? Perfecto. ¿Y la hipotenusa de gamma? Ahí está. Entonces el coseno de gamma es 3/5. ¿Vale? Para la tangente la podemos ver abreviada como tan de gamma o también la pueden ver en calculadoras como TG de gamma. ¿Vale? Cualquiera de las dos la pueden ver, ¿vale? Y la tangente era cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Y entonces, en este caso, ¿cuánto vale mi cateto opuesto del ángulo gamma? 4. Perfecto. ¿Y el cateto adyacente? 3. Eso mero. Ya tenemos la tangente. Ahora vamos a calcular la cotangente. En la cotangente la podemos ver como cot del ángulo gamma o también la podemos ver como CTG del ángulo gamma. Cualquiera de esas dos son correctas y son comunes en libros de física y de matemáticas. ¿Cómo se calcula la cotangente? Pues es cateto adyacente entre cateto opuesto. Y entonces, en este caso, ¿cuánto vale el cateto adyacente de gamma? 3, ¿verdad? Y el cateto opuesto, 4. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. No. Perfecto. Muy bien. Y luego tenemos la secante. La secante la pueden ver como sec. Sec de gamma. ¿Vale? La secante de gamma pues va a ser igual a la
hipotenusa entre el cateto adyacente. Y entonces, en este caso, ¿cuánto vale la hipotenusa de gamma? 5. Perfecto. ¿Y el cateto adyacente? 3. Eso, mero. 3, muy bien. Y la cosecante se va a ver como CSC. CSC de gamma es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5. Eso, 5. ¿Y el cateto opuesto? 4. Perfecto. Y entonces ya tenemos las razones trigonométricas para gamma y otra vez podemos corroborar, reafirmar que el inverso del seno es la cosecante, el inverso del coseno es la secante y el inverso de la tangente es la cotangente. ¿Dudas de cómo calculamos las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo? No, profe. ¿Vamos bien? Seguros. Más adelante vamos a ver un poquito más y cuando veamos identidades trigonométricas ahí ya está más entretenido porque ya deben de dominar álgebra y deben de dominar despejes, sustituciones, ya está más entretenido. Ahorita solamente es una embarradita de razones trigonométricas porque las vamos a ocupar para vectores. ¿Dudas, preguntas? Mando captura de pantalla. ¿Vale? Y si no hay dudas y no hay preguntas, pues nos regresamos a vectores, ya que tenemos la parte introductoria que necesitamos de razones trigonométricas, ¿vale? ¿Vamos bien todos?